Dicen que Disneylandia es el lugar más feliz del mundo, pero hay rincones donde la magia se convierte en pesadilla, sombras que acechan, secretos olvidados y leyendas que pocos se atreven a contar. Los oscuros secretos de Disneylandia. Atrévete a descubrirlos. Una noche en Space Mountain. Era el verano de 2018, un año que se suponía iba a ser inolvidable, y vaya que lo fue, pero no de la forma en que esperaba. Como cualquier otra persona que visita Disneyland, lo único que tenía en mente era vivir un día lleno de emoción y aventuras junto a mis amigos. Nos habíamos preparado por meses, compramos las entradas con antelación, y hasta hicimos un itinerario para aprovechar cada segundo en el parque. Entre todas las atracciones, había una en particular que emocionaba a todo el grupo, Space Mountain. Ya habíamos disfrutado de la mayoría de las atracciones durante el día, pero dejé Space Mountain para el final. Siempre había sido mi favorita, esa mezcla entre la adrenalina de la velocidad y la atmósfera oscura del espacio. Era casi medianoche, el parque estaba más tranquilo y las luces comenzaban a apagarse poco a poco, lo que le daba un aire misterioso a todo. Mis amigos y yo estábamos en la fila, charlando, riendo y planeando qué hacer después de salir de la atracción. Todo parecía perfecto, hasta que no lo fue. Justo cuando estábamos a punto de entrar en la zona de abordaje, las luces comenzaron a parpadear. Primero, pequeños destellos, como si la energía estuviera fluctuando. Luego, de repente, todo se apagó por completo. La oscuridad era total. No podía ver ni a mis amigos que estaban justo a mi lado. Al principio, pensé que era parte de la atracción, una manera de generar suspense antes del viaje, pero el silencio que siguió fue inquietante. El parque, que unos momentos antes estaba lleno de risas y murmullos, se había sumido en un silencio sepulcral. Ni siquiera podía escuchar el zumbido habitual de la maquinaria de las atracciones. Todo estaba muerto. Pero entonces, algo rompió ese silencio, algo que me erizó la piel, risas. Era una risa, pero no una común. Sonaba como si varias personas se estuvieran riendo al mismo tiempo, pero la distorsión en sus voces era extraña, antinatural. Se sentía como si la risa estuviera a nuestro alrededor, envolviéndonos, pero no podía ver de dónde venía. No era el tipo de sonido que esperarías escuchar en un parque temático, mucho menos en medio de un apagón total. Intenté calmarme, pensando que tal vez eran otros visitantes haciendo alguna broma, riéndose nerviosamente por la situación. Sin embargo, la risa no cesaba, y lo peor de todo, parecía acercarse. Sentí el corazón latir más rápido. No podía distinguir las caras de mis amigos, pero podía escuchar su respiración entrecortada. No éramos los únicos asustados. Justo cuando la ansiedad empezaba a apoderarse de mí, las luces volvieron, parpadeando al principio y luego estabilizándose. Respiré aliviado, pero mi alivio fue breve. Frente a nosotros, un empleado del parque nos miraba con una expresión pálida y nerviosa. No había rastro de su habitual sonrisa profesional. Lo siento mucho, hubo una falla en el sistema, dijo, tratando de sonar despreocupado, aunque sus ojos reflejaban otra cosa. Tienen que salir. La atracción está cerrada por razones inexplicables. Inexplicables. Esa palabra quedó dando vueltas en mi cabeza mientras nos escoltaban fuera de la zona. Mis amigos y yo no dijimos una palabra. Parecía que todos estábamos intentando procesar lo que acababa de suceder. Nos alejamos en silencio, pero esa risa no salía de mi mente. Después de esa noche, me juré a mí mismo que no volvería a Space Mountain. Por días, tuve pesadillas en las que esa risa resonaba en mi cabeza. Soñaba con corredores oscuros, luces parpadeantes y sombras que se reían a mi alrededor. Mi mente no podía soltarlo y empecé a investigar, buscando en foros, preguntando en grupos de fans de Disneyland si alguien más había experimentado algo similar. Sorprendentemente, encontré más de lo que esperaba. Había decenas de relatos similares al mío.
Apagones repentinos, risas distorsionadas y empleados que parecían estar tan asustados como los visitantes. Incluso leí sobre algunos incidentes en los que las personas habían desaparecido brevemente durante estos apagones, solo para aparecer más tarde, desorientadas y sin recuerdo de lo que les había sucedido. Pero lo que más me perturbó fue descubrir que todo parecía centrarse en Space Mountain. Con el paso del tiempo, la curiosidad fue superando al miedo, y una parte de mí sentía que necesitaba volver, necesitaba enfrentar esa sensación de inquietud que me perseguía desde aquella noche. Así que, un año después, regresé a Disneyland, esta vez solo. Era el mismo día, el mismo horario. Tal vez era una coincidencia, o tal vez algo más me estaba atrayendo. El parque estaba iluminado, lleno de la misma magia de siempre, pero yo no podía evitar sentir una presión en el pecho. Space Mountain parecía más imponente de lo que recordaba, como si me desafiara a entrar. Me armé de valor y me dirigí a la fila. Era más tarde que la última vez, casi al cierre del parque, y había menos gente. Mientras avanzaba, mis manos comenzaron a sudar, pero me obligué a seguir. Las luces seguían estables, la música de fondo sonaba como siempre, pero había algo diferente. Sentía una energía en el aire, una tensión que no podía explicar. Llegué al punto donde las luces se apagaron la vez anterior y un escalofrío me recorrió la espalda. Casi esperaba que sucediera de nuevo. Pero no fue así. Subí al carrito, me ajusté el cinturón y la atracción comenzó. Todo parecía normal, hasta que llegamos al túnel oscuro, ese tramo donde sientes que estás flotando en el espacio. De repente, el carrito se detuvo en seco. El sonido de la maquinaria cesó y las luces volvieron a apagarse. Esta vez, no solo era un apagón. El silencio era aplastante, como si el propio parque hubiera dejado de existir. No podía escuchar ni mi propia respiración. Y entonces, lo escuché de nuevo. La risa. Era la misma risa, distorsionada, como si proviniera de múltiples bocas al mismo tiempo, reverberando en las paredes del túnel. Mi corazón se aceleró. Traté de mantener la calma, pero el terror me invadía. La risa se hacía cada vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera acercándose a nosotros en la oscuridad. De repente, algo rozó mi hombro. Algo frío, húmedo. Me giré instintivamente, pero no había nada. La risa se volvió más frenética, como si lo que fuera que se reía estuviera disfrutando de mi miedo. Quise gritar, pero mi voz no salió. En ese momento, las luces parpadearon, apenas por un segundo, pero lo suficiente para ver una figura al final del túnel. Era una sombra, alta, sin rasgos definidos, pero con una sonrisa amplia y malformada. Estaba completamente inmóvil, pero su risa llenaba el aire. El carrito se sacudió de repente y comenzó a moverse de nuevo, llevándonos a toda velocidad por la atracción. Las luces volvieron a encenderse y todo parecía regresar a la normalidad, pero yo sabía que no lo era. Algo estaba muy mal. Cuando el paseo terminó, salí del carrito tambaleándome. Nadie más parecía haber notado nada fuera de lo común. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las caras de los empleados, pero todos me sonreían con esa sonrisa vacía, como si nada hubiera pasado. Decidí que esa sería la última vez que me subiría a Space Mountain. Unos meses después de mi experiencia, mientras aún intentaba procesar lo que había sucedido, encontré un foro en línea donde se hablaba sobre leyendas urbanas en los parques temáticos. En un hilo, alguien mencionó algo que me heló la sangre. Al parecer, durante la construcción de Space Mountain en los años 70, un trabajador había muerto en un accidente. Su cuerpo quedó atrapado en una sección de la estructura, y aunque oficialmente fue recuperado, los rumores dicen que algo de él permaneció allí. Algunos dicen que su espíritu ronda la atracción, manifestándose en los fallos eléctricos, en los apagones, y, sobre todo, en esa risa distorsionada que escuché 2 veces. No sé si lo que viví esa noche fue real o si mi mente, atrapada por el miedo, me jugó una mala pasada. Pero hay algo de lo que estoy seguro, jamás volveré a subirme a Space Mountain. Ahora, cada vez que alguien menciona Disneyland o me invita a ir, recuerdo esos momentos.
Y aunque quiero convencérmelos de que solo fue mi imaginación, las noches, en la oscuridad de mi habitación, a veces vuelvo a escucharla. La risa. Los espejos de la mansión. Mi nombre es Jordan, y durante varios años trabajé en Disneylandia, en la atracción de la mansión embrujada. Si alguna vez has visitado este parque, sabes que la mansión tiene una reputación especial, pero pocos conocen los detalles más oscuros de lo que realmente sucede después de que las luces se apagan. No me refiero a fantasmas animatrónicos o efectos especiales. Estoy hablando de algo que no figura en ningún guión, algo que no se cuenta en las leyendas urbanas que circulan en Internet. Algo que viví en carne propia. Comencé a trabajar en la mansión embrujada como parte del personal de mantenimiento nocturno. El trabajo parecía sencillo: hacer el mantenimiento rutinario de la atracción, revisar que todo estuviera en orden y asegurarme de que los visitantes no se quedaran en alguna esquina oscura después del cierre. Era tranquilo, casi aburrido, pero el ambiente de la mansión, con sus largas sombras y esquinas angostas, siempre mantenía una especie de tensión constante. Había oído historias, claro. Todos en el equipo las habían escuchado. Susurros sobre ruidos inexplicables, luces que parpadeaban sin razón, puertas que se cerraban solas. Pero para mí, eran solo eso, historias. No creía en lo sobrenatural, y la mayoría de mis compañeros tampoco. O eso pensé al principio. Sin embargo, había una advertencia que si todos compartían: evitar el área de los espejos después de la medianoche. La mansión tiene una sala famosa llena de espejos, justo antes de la salida. Es donde los visitantes pueden ver una versión fantasmal de sí mismos reflejada a su lado, una ilusión creada por el sistema de la atracción. Era un lugar divertido y atractivo para los turistas, pero para nosotros, los trabajadores, era distinto. Había algo en ese lugar que hacía que los pelos se me erizaran cada vez que pasaba cerca, especialmente cuando las luces estaban apagadas. La advertencia sobre los espejos me la hicieron en mi primera semana. Uno de los veteranos, un tipo grande llamado Ricky, me dijo: no te acerques a esa sala después de las 12. Si escuchas algo, no vayas. Ignóralo. Al principio pensé que era solo una broma para asustar a los nuevos, pero después de un tiempo, me di cuenta de que nadie hablaba de eso a la ligera. Siempre había un silencio incómodo cuando se mencionaba esa sala. Y nadie, ni siquiera los más escépticos, se quedaba en esa parte del parque después de la medianoche. Todo cambió para mí una noche a finales de octubre. Era tarde, el parque ya había cerrado, y el equipo de mantenimiento y yo estábamos haciendo nuestras rondas finales. El ambiente ya era pesado, los pasillos oscuros de la mansión se sentían más estrechos de lo normal. Las figuras fantasmales que se proyectaban sobre las paredes parecían moverse de manera antinatural en la penumbra. Casi había terminado mi recorrido cuando lo escuché. Gritos. No eran gritos cualquiera, sino algo gutural, desesperado. Venían del área de los espejos. Lo primero que pensé fue que algún visitante se había quedado atrapado, aunque sabíamos que eso era prácticamente imposible. Siempre hacíamos una revisión completa antes de cerrar. Pero los gritos sonaban reales, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, como si estuviera en pánico. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y, contra todo lo que me habían advertido, me dirigí hacia el origen del sonido. Cuando llegué a la sala de los espejos, los gritos se habían detenido. El silencio que los reemplazó era peor. Me quedé quieto, respirando con dificultad, esperando oír algo más. La sala estaba vacía, completamente a oscuras salvo por el débil brillo de las luces de emergencia. Miré a mi alrededor, los espejos reflejaban las sombras de la mansión, alargando las formas, distorsionando la realidad. No había nadie allí. Sentí un frío en la nuca, como si alguien estuviera parado detrás de mí, observándome. Saqué mi linterna y la dirigí hacia los espejos, esperando que la luz me diera alguna respuesta. Nada. Solo mi reflejo, aunque, por un segundo, pensé que vi algo moverse detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Estaba solo. Decidí revisar las cámaras de seguridad.
Tal vez podría ver qué había causado esos gritos. Fui a la sala de control y rebobiné las imágenes de esa noche. Mis compañeros ya se habían ido, dejándome solo con las pantallas y el zumbido de los monitores. Avancé hasta la hora en que escuché los gritos. Al principio, todo parecía normal. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, las figuras fantasmas en sus posiciones. Pero cuando llegué a la sala de los espejos, algo llamó mi atención. Aunque no había nadie visible en las imágenes, los espejos parecían diferentes. Cada vez que enfocaba uno, notaba una ligera distorsión, como si el cristal vibrara o se deformara sutilmente. Era como si los espejos estuvieran respirando. Avancé más en la grabación y justo cuando llegué al momento exacto de los gritos, lo vi, una figura borrosa apareció en uno de los espejos. Era una sombra, indistinta, sin rasgos, pero claramente humana. Parecía moverse hacia el cristal, como si intentara atravesarlo, y luego desapareció. Mi piel se erizó. No podía ser una falla técnica, no había forma de que algo así apareciera en las cámaras. Mi primer instinto fue desconectar las pantallas, apagar todo y largarme de ahí. Pero algo, una especie de atracción mórbida, me hizo volver a la sala de los espejos. Quizás necesitaba confirmar con mis propios ojos lo que acababa de ver. Cuando regresé, la sensación de ser observado se intensificó. Esta vez, los espejos parecían más oscuros, como si absorbieran la luz. Me acerqué lentamente a uno de ellos, el mismo donde vi la figura en la grabación. Me quedé de pie frente a él, observando mi reflejo. Pero algo no estaba bien. Mi reflejo no era exacto. La imagen en el espejo se movía ligeramente fuera de sincronía conmigo, apenas perceptible, pero lo suficiente como para notar que algo estaba mal. Di un paso atrás, y mi reflejo no lo hizo. Se quedó ahí, quieto, mirándome. No podía creer lo que estaba viendo. Sentí que el aire se volvía pesado, y el frío que me rodeaba era insoportable. Fue entonces cuando los gritos comenzaron de nuevo, pero esta vez no provenían del eco lejano de algún pasillo. Provenían del espejo. De mi propio reflejo. La figura en el espejo comenzó a gritar, su boca abriéndose en un ángulo antinatural, mientras el sonido salía de su garganta, aunque no se movía más que su boca. Era como si estuviera atrapado en algún tipo de prisión de cristal, gritando para ser liberado. Retrocedí, pero el grito se hacía cada vez más fuerte, resonando en mis oídos, perforando mi mente. Cubrí mis orejas con las manos, pero no servía de nada. El sonido estaba dentro de mí. Corrí. Salí de la sala de los espejos, dejando las luces apagadas detrás de mí. Sentía que algo me seguía, algo oscuro y frío que se movía con el mismo ritmo de mis pasos. No me detuve hasta que estuve fuera de la mansión, respirando aire fresco bajo las estrellas. Pero el frío no desapareció. Sentía que algo se había aferrado a mí, como si una sombra me hubiera seguido desde los espejos. A la mañana siguiente, intenté hablar con mis compañeros sobre lo que había sucedido, pero ninguno quiso escucharme. Cada vez que mencionaba los espejos, cambiaban de tema o simplemente se marchaban. Ricky, el tipo que me había advertido, se acercó a mí en privado y me dijo con voz grave, «Ahora lo entiendes, ¿verdad? No vuelvas allí después de la medianoche». Dejé mi trabajo poco después. No podía soportar estar en la mansión embrujada, ni siquiera de día. Pero lo que realmente me aterra es que, desde aquella noche, no puedo mirarme en un espejo sin sentir que algo está mal. Mi reflejo ya no se siente como mío. A veces, cuando paso por un espejo, me detengo por un segundo, esperando que se quede quieto, pero siempre siento que se mueve solo un poco después de mí, como si estuviera atrapado en otro tiempo, o peor aún, en otro lugar. Y por las noches, cuando cierro los ojos para dormir, aún escucho esos gritos, cada vez más cerca, como si alguien, o algo, estuviera tratando de cruzar el cristal para llegar hasta mí. La niña de las orejas rosas. Siempre he sido escéptico respecto a las historias de fantasmas, esas que la gente cuenta para asustar o entretener en torno a una fogata o en reuniones familiares.
Para mí, Disneylandia era simplemente el lugar más feliz del mundo, donde las sonrisas se fundían con la música de los desfiles y los gritos emocionados de los niños resonaban en el aire. Pero aquel día de 1994, todo cambió. Recuerdo la sensación extraña en el estómago desde el momento en que cruzamos las puertas del parque. No era mareo ni malestar, más bien una incomodidad latente, como si algo en el ambiente estuviera ligeramente desajustado. Mi familia y yo habíamos decidido pasar el día en Disneylandia, una tradición anual. Mis padres, mi hermana menor y yo caminábamos de atracción en atracción, maravillados con la fantasía que emanaba de cada rincón del parque. Parecía un día perfecto, sin ningún indicio de lo que estaba por ocurrir. Habíamos llegado a la atracción de Dumbo the Flying Elephant, una de las favoritas de mi hermana. La fila era larga, como siempre, y mientras esperábamos bajo el sol californiano, el ruido de los visitantes mezclado con la música de fondo me mantenía distraído. Sin embargo, de repente, algo captó mi atención. A lo lejos, una niña pequeña me miraba fijamente. Era difícil distinguirla entre la multitud, pero había algo inconfundible en ella, unas orejas de Mickey Mouse color rosa que brillaban bajo la luz del sol. No parecía estar con nadie, y aunque no supe explicar por qué, esa imagen me provocó una inquietud inexplicable. La perdí de vista por un momento, cuando la fila avanzó. Finalmente, nos subimos a la atracción y mientras volábamos en los pequeños elefantes, intenté olvidar lo que había visto. No tenía sentido preocuparme, probablemente era solo una niña cualquiera disfrutando del parque. Pero el alivio fue breve. Después de bajar, mientras caminábamos hacia la siguiente atracción, sentí una mano pequeña y fría entrelazarse con la mía. Sorprendido, miré hacia abajo y allí estaba ella, la niña de las orejas rosas. Me miraba con esos ojos oscuros y vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Parecía perdida, pero no dijo ni una palabra. Su expresión era neutra, casi ausente. Mi familia seguía caminando unos pasos adelante, sin notar lo que ocurría. ¿Te has perdido?, le pregunté, pero no respondió. Mi primer instinto fue llevarla a la estación de información. Debía estar buscando a sus padres, y lo mejor sería entregarla a algún empleado del parque. Caminé con ella de la mano, y mientras avanzábamos, no pude evitar sentir un escalofrío. Su piel era inusualmente fría para un día tan caluroso. Me pregunté si estaba enferma, o si tal vez había estado mucho tiempo perdida. El parque seguía bullicioso, pero sentía como si la gente a nuestro alrededor comenzara a desaparecer. Los gritos de emoción se volvían más distantes, como si nos estuviéramos adentrando en una burbuja apartada del resto del mundo. Finalmente llegamos al puesto de información. Creo que esta niña está perdida, dije al empleado detrás del mostrador. El hombre, que al principio estaba revisando algunos papeles, levantó la vista. Lo que vi en su rostro me dejó helado. Su expresión cambió de la indiferencia profesional a una mezcla de incredulidad y terror. Esa niña, susurró, mirando fijamente a la pequeña que estaba a mi lado. Esa niña no puede ser. No terminaba de comprender lo que estaba pasando. Sentí una oleada de confusión y de miedo. ¿Qué quería decir con que no podía ser? Intenté hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. El empleado parecía inmovilizado por el pánico, como si hubiera visto un fantasma. Y entonces sucedió. Justo cuando giré para mirar a la niña de nuevo, ella ya no estaba. Desapareció, simplemente se desvaneció frente a mis ojos. No hubo un parpadeo, ni una señal. Un segundo estaba allí, su mano fría todavía aferrada a la mía, y al siguiente, no había nada. Mi mano quedó suspendida en el aire, aferrándose a un vacío imposible. El hombre detrás del mostrador retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza. Estaba pálido, los ojos fijos en el espacio donde la niña había estado momentos antes. No. No puede ser, murmuró para sí mismo. Hace años que no la vemos. ¿Qué significa eso?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba más débil de lo que quería. El hombre me miró con una mezcla de pena y miedo. La niña de las orejas rosas. Se perdió aquí, en 1979.
Nadie la encontró nunca. Algunos dicen que la ven de vez en cuando, buscando a alguien que la lleve a casa, pero ella nunca se queda por mucho tiempo. Mi piel se erizó. Las palabras del hombre resonaban en mi mente, cada sílaba parecía arrastrar un eco de algo mucho más oscuro, algo que no quería comprender del todo. Di un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era imposible. Esto no podía estar pasando. Salí del puesto de información sin decir una palabra más. Mi familia me esperaba a unos metros, sin haber notado nada de lo ocurrido. Traté de recomponerme, pero no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. La idea de que había sostenido la mano de alguien que ya no existía, de que había caminado con un fantasma por el parque, me atormentaba. Durante el resto del día, intenté aparentar normalidad. Seguimos subiéndonos a las atracciones, comprando recuerdos y disfrutando de las luces que iluminaban el parque al caer la noche. Pero mi mente no podía sacudirse la imagen de la niña, su mano fría, sus ojos vacíos. Cada vez que veía a un niño con orejas de Mickey Mouse, sentía un vuelco en el estómago. Ninguno tenía orejas rosas. Al regresar al hotel esa noche, apenas hablé. Mi hermana me preguntó si estaba bien, y mis padres también notaron mi silencio, pero les aseguré que solo estaba cansado. En la oscuridad de la habitación, recostado en la cama, traté de dormir, pero la imagen de la niña me seguía atormentando. ¿Qué había pasado realmente? ¿Era posible que hubiera visto un fantasma? Las semanas pasaron y regresamos a casa. Me esforcé por olvidar lo sucedido, convencido de que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que aquello no había sido una simple ilusión. Unos meses después, la curiosidad me ganó. Comencé a investigar en bibliotecas locales y en los pocos foros en línea que existían en esa época. Quería encontrar alguna referencia, algún relato que explicara lo que había visto. Finalmente, di con una vieja noticia en un periódico local de Anaheim. Era de 1979. Una niña de 6 años, llamada Emily, había desaparecido en Disneylandia. Lo último que sus padres recordaban es que llevaba puestas unas orejas de Mickey Mouse de color rosa. La buscaron durante semanas, sin éxito. Nunca fue encontrada. Nunca hubo una pista clara de lo que le había sucedido. El escalofrío que recorrió mi cuerpo al leer ese artículo fue indescriptible. Había estado sosteniendo la mano de una niña que había desaparecido hacía 15 años. No podía explicarlo, no había forma lógica de entenderlo. Solo sabía que, en algún lugar de Disneylandia, su espíritu seguía vagando, buscando a alguien que la ayudara a volver a casa. Desde entonces, no he vuelto a ese parque. La idea de caminar por los mismos senderos, de escuchar los mismos sonidos y sentir la misma brisa cálida en el rostro me llena de un miedo irracional. Disneylandia ya no es el lugar más feliz del mundo para mí. Es un lugar lleno de secretos, de sombras que se esconden tras las sonrisas y las luces brillantes. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, aún siento esa mano pequeña y fría entrelazarse con la mía. Me despierto sobresaltado, con el corazón acelerado, esperando ver nuevamente esos ojos vacíos y esas orejas rosas brillando en la oscuridad. Nunca he contado esta historia a nadie. Ni a mi familia, ni a mis amigos. Quizá porque temo que no me crean, o quizá porque aún no estoy listo para enfrentar la realidad de lo que viví. Pero una cosa es cierta, hay algo más en Disneylandia que la magia y los sueños. Algo que no todos pueden ver, algo que acecha entre las sombras, esperando ser encontrado. O tal vez, solo esperando a alguien que lo recuerde. El vigilante de Tomorrowland. Era 1972 cuando conseguí un trabajo como guardia de seguridad en Disneylandia, específicamente en Tomorrowland. Para algunos, era el trabajo perfecto, custodiando uno de los lugares más mágicos del mundo, rodeado de luces brillantes, personajes icónicos y familias felices. Pero para mí, no lo era tanto. Trabajar en el parque por la noche, cuando todo el bullicio desaparecía y solo quedaba el eco lejano de la risa de los niños y el rugido de las atracciones apagándose, tenía una cualidad inquietante que no había anticipado.
Pronto descubrí que Disneylandia, cuando cae la noche, ya no es el lugar de los sueños, sino el de las pesadillas. Mis turnos eran siempre los nocturnos, las horas en que los visitantes se habían marchado y el parque quedaba en silencio, salvo por los sonidos de los mecanismos de las atracciones y el ocasional susurro del viento. En particular, Tomorrowland tenía una atmósfera única. Mientras otras áreas del parque podían sentirse alegres incluso sin gente, Tomorrowland era frío, distante, casi alienante. Las luces de neón parpadeaban ocasionalmente y el sonido metálico de las puertas automáticas me hacía estremecer. Sin embargo, lo que más me inquietaba era esa constante sensación de que alguien me estaba observando. Era un sentimiento que no podía sacudirme, una especie de presión invisible en la nuca, como si una figura silenciosa estuviera justo fuera de mi campo de visión, acechando, esperando que me descuidara. Al principio, lo atribuí al cansancio. Las largas horas y la soledad pueden jugar trucos en la mente de cualquiera. Pero con el tiempo, esa sensación se hizo más palpable, más pesada. Recuerdo con claridad la primera vez que lo vi. Era una noche particularmente fría para ser California. Caminaba por la sección trasera de Tomorrowland, donde el monorraíl se eleva sobre el terreno. Había algo raro en la atmósfera esa noche, como si el aire estuviera más denso, más opresivo. Mientras hacía mi ronda, vi a un hombre a lo lejos. Estaba parado cerca de una estructura abandonada, un área que había sido clausurada temporalmente por mantenimiento. No le presté mucha atención al principio. Quizás era un empleado que había terminado tarde o alguien que se había quedado rezagado tras el cierre del parque. Sin embargo, mientras me acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. El hombre vestía ropa anticuada, un traje de los años 50, completamente fuera de lugar para 1972. Su rostro, aunque borroso por la distancia, parecía inexpresivo, como si estuviera mirando a través de mí. Le llamé, instintivamente haciendo mi trabajo, señor. No puede estar aquí, el parque ya cerró. No obtuve respuesta. Solo me observaba, inmóvil. Mi piel se erizó y una sensación de peligro se arrastró por mi espalda. Di unos pasos más hacia él, esperando que reaccionara de alguna manera, tal vez disculpándose por estar en una zona restringida. Pero cuando llegué a menos de 10 metros de él, se desvaneció. No es que haya corrido ni que se haya ocultado detrás de alguna estructura. No. Simplemente, desapareció. Parpadeé, frotándome los ojos, convencido de que debía haber estado viendo cosas. Quizás las luces y sombras de las atracciones habían jugado con mi vista. Seguí mi ronda, aunque con el corazón latiéndome en las sienes, sintiendo la presencia de ese hombre incluso cuando ya no estaba a la vista. Esa noche, mientras regresaba a la sala de seguridad, mi colega Tad me notó nervioso. No soy alguien que suele compartir mis miedos, pero ese día las palabras simplemente se me escaparon. Le conté lo que había visto, esperando que se riera y me llamara loco, que me dijera que había sido solo mi imaginación. Pero no lo hizo. En cambio, su rostro palideció. «Tú también lo viste, ¿no?», me dijo, su voz apenas un susurro. Mis piernas se pusieron rígidas al escuchar eso. Ted me contó una historia que no esperaba oír. Al parecer, durante la construcción original de Tomorrowland en los años 50, un trabajador había sido aplastado por una de las estructuras que ahora formaban parte de las atracciones. Era una muerte horrible, rápida, pero dolorosa, y aunque Disneylandia trató de enterrar la historia para mantener su imagen impecable, entre los empleados corría la leyenda de que su espíritu nunca abandonó el lugar. Según Tad, desde entonces, varios trabajadores y guardias de seguridad habían visto a este hombre, siempre de lejos, vestido con la misma ropa que usaba el día de su muerte. Nadie sabía su nombre, pero todos lo llamaban el vigilante, ya que, al parecer, observaba a quienes pasaban por la zona, como si aún estuviera cumpliendo con su deber. Algunos decían que simplemente estaba perdido, atrapado entre este mundo y el siguiente. Otros, que estaba enojado, buscando venganza por la vida que le habían arrebatado tan cruelmente. A partir de esa noche, ya no pude ignorar lo que había visto. Las semanas siguientes fueron un infierno.
No importaba cuán luminoso estuviera el parque durante el día, en cuanto el sol se ocultaba y las luces de Tomorrowland parpadeaban en la oscuridad, la presencia volvía. Cada vez lo sentía más cerca, casi como si pudiera respirar en mi nuca. Una noche, mientras caminaba cerca del monorraíl, escuché un ruido extraño. Era un chasquido, como si alguien estuviera manipulando algún tipo de maquinaria. Me acerqué, esperando encontrar a algún trabajador rezagado o, al menos, una explicación lógica. Pero cuando llegué al origen del sonido, lo que vi me heló la sangre. El hombre estaba allí, de nuevo. Esta vez, no estaba simplemente de pie. Estaba arrodillado junto a una de las estructuras, con las manos extendidas, como si estuviera reparando algo. El aire a su alrededor era frío, mucho más frío de lo que debería ser en una noche californiana. Mis pies se clavaron en el suelo, el terror paralizándome. Pero esta vez, no desapareció inmediatamente. Lo observé durante lo que parecieron minutos interminables. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, casi como si estuviera repitiendo una tarea que había hecho 1000 veces antes. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Estaba reviviendo sus últimos momentos? ¿Seguía trabajando, incluso después de la muerte? Finalmente, el hombre levantó la cabeza y por primera vez pude ver su rostro claramente. Estaba pálido, con una expresión de dolor eterno grabada en sus facciones. Sus ojos, sin vida, se clavaron en los míos, y en ese instante sentí como si el suelo bajo mis pies se hundiera. Retrocedí, tropezando con mis propias piernas, y cuando volví a mirar, él ya no estaba. Corrí de vuelta a la sala de seguridad, mi respiración agitada y el sudor frío empapando mi frente. Ted estaba allí, como siempre, y cuando me vio, no necesitó preguntarme qué había sucedido. Ambos sabíamos que el vigilante me había marcado. Lo sentía. Desde entonces, cada vez que estaba solo en Tomorrowland, lo sentía más cerca, más presente. Una noche, mientras hacía mi última ronda antes de renunciar, porque sabía que ya no podía seguir trabajando allí, escuché un crujido detrás de mí. Giré lentamente, y allí estaba de nuevo, el hombre con el traje de los años 50. Esta vez, sin embargo, no estaba a lo lejos. Estaba a solo unos pasos de distancia, su rostro más claro que nunca, sus ojos hundidos en sombras. Sentí su frío aliento en mi piel y por un instante no pude moverme. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Simplemente me miró, con una tristeza y un odio tan profundos que me estremecí hasta los huesos. Luego, lentamente, alzó su mano y la señaló hacia el monorraíl. No necesitaba palabras para entender lo que me estaba diciendo. Sabía que debía irme. Sabía que mi tiempo en Tomorrowland había terminado. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia y no volví jamás. Han pasado años desde entonces, y aunque trato de olvidarlo, no puedo sacudirme esa sensación de que, incluso ahora, el vigilante me sigue observando. Cuando duermo, a veces sueño con él, con su rostro pálido y su mirada vacía. Y aunque he tratado de alejarme de todo lo relacionado con Disneylandia, cada vez que veo una imagen de Tomorrowland, recuerdo esa fría noche de 1972 y la figura solitaria del hombre atrapado para siempre entre el pasado y el presente. Nunca volví a ese lugar, pero sé que él sigue allí, esperando a la próxima persona que lo vea, atrapado en su eterno ciclo, trabajando en la oscuridad, siempre vigilando. El sótano. Prefiero dejar mi nombre en el anonimato. Trabajé en Disneylandia por 5 años, específicamente en el equipo de mantenimiento nocturno. Aunque para muchos pueda parecer un trabajo rutinario, había noches en las que el parque, tan lleno de vida durante el día, se transformaba en algo muy diferente cuando la oscuridad lo cubría por completo. Al caer el sol, Disneylandia parecía adquirir una energía extraña. Sin los visitantes, sin las risas y el bullicio, el parque quedaba silencioso, pero no en calma. Algunos de mis compañeros decían que era simplemente el eco de las atracciones en reposo o el viento que se colaba entre los juegos. Otros, los más supersticiosos, hablaban de historias de fantasmas y extraños sucesos que habían pasado entre las sombras. Yo nunca les presté demasiada atención hasta aquella noche.
Recuerdo que me asignaron revisar un problema eléctrico en Space Mountain, una de las atracciones más emblemáticas del parque. Era pasada la medianoche y el parque ya estaba vacío desde hacía horas. Space Mountain tenía fama entre el personal de mantenimiento. La gente decía que había algo raro en el edificio, algo que siempre hacía sentir incómodos a quienes trabajábamos allí por las noches. Pero para mí, hasta ese momento, solo era un conjunto de máquinas y luces que fallaban de vez en cuando. Nada más. Cuando llegué al sitio, el fallo parecía algo menor. Uno de los generadores de respaldo había dejado de funcionar correctamente, así que revisé el panel eléctrico principal. Mientras ajustaba los interruptores y revisaba los cables, noté algo extraño en la pared del fondo, justo detrás de uno de los generadores, una puerta. Jamás la había visto antes, y créanme, conocía Space Mountain como la palma de mi mano. Era pequeña y oxidada, casi oculta entre los mecanismos y cables. No había razón para que una puerta estuviera ahí. La curiosidad me invadió, y contra mi mejor juicio, decidí abrirla. La puerta crujió fuerte al girar la perilla, como si no hubiera sido abierta en años. Al otro lado, un largo tramo de escaleras de metal descendía en espiral hacia lo que parecía ser un sótano. ¿Por qué tendría Space Mountain un sótano que nadie conocía? Al menos, nadie del equipo de mantenimiento había hablado de él. El aire cambió cuando crucé la puerta. Era más pesado, denso, como si estuviera respirando polvo de años acumulados. El descenso parecía interminable, y con cada paso que daba, una sensación extraña se apoderaba de mí, una mezcla de incomodidad y alerta. Algo no estaba bien. Finalmente llegué al fondo. Era una sala enorme, iluminada apenas por una tenue luz que parpadeaba. Los techos eran altos, y el lugar estaba lleno de animatrónicos viejos, aquellos que el parque había dejado de usar o que habían sido reemplazados por versiones más modernas. Al principio, pensé que tal vez era algún tipo de almacén de cosas viejas, un depósito olvidado. Pero cuanto más observaba las figuras, más sentía que algo andaba mal. Había una fina capa de polvo sobre todo, pero algunas de las figuras parecían haber sido movidas recientemente. Los rostros de los animatrónicos estaban deteriorados, con pintura descascarada, ojos hundidos y algunas extremidades rotas. No sé por qué, pero sentía que esos ojos inertes me seguían mientras caminaba. Eran viejos personajes de Disney, pero no los que todos conocemos. Eran más torcidos. Como versiones fallidas, pruebas de lo que nunca llegó a ver la luz del día. Me acerqué a uno de ellos, un viejo pato Donald que parecía más una caricatura grotesca que el personaje icónico que todos conocemos. Tenía la mandíbula desencajada y los ojos vacíos, como si hubieran sido arrancados. Me estremecí y me alejé. Sentí que debía salir de ahí de inmediato. Justo en ese momento, las luces comenzaron a parpadear violentamente. Un zumbido ensordecedor llenó la sala y, de repente, lo escuché, risas. Pero no eran risas humanas. Era una mezcla entre el chillido de un niño y el crujir de un metal oxidado. Venían de todas partes, rebotando en las paredes y resonando en mi cabeza. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Los animatrónicos, sin embargo, parecían haberse movido ligeramente. El pato Donald que antes estaba a varios metros de mí, ahora parecía estar más cerca. Su cabeza torcida en un ángulo extraño, como si me mirara directamente. Quise convencerme de que era mi mente jugando trucos, pero todo en mi interior me gritaba que corriera. Las risas se intensificaron, acompañadas de un sonido metálico, como si alguien estuviera arrastrando cadenas o piezas de maquinaria. No esperé más. Subí las escaleras tan rápido como pude, sin mirar atrás, mientras sentía como el aire se hacía más pesado con cada paso. El zumbido y las risas me seguían, creciendo en intensidad. Cuando llegué a la puerta y la cerré de golpe tras de mí, el ruido cesó abruptamente. Solo quedaba el silencio absoluto de Space Mountain. Pasaron algunos minutos antes de que pudiera calmarme lo suficiente para moverme de nuevo. Volví al panel eléctrico, pero ya no me importaba arreglar nada. Lo único que quería era salir de ahí. A la mañana siguiente, intenté hablar con mis compañeros sobre lo que había visto.
Nadie parecía saber de la existencia de esa puerta. Algunos incluso se rieron, diciendo que seguramente me había confundido, que el cansancio de la noche me había jugado una mala pasada. Pero no fue así. Yo lo sabía. Lo había sentido. Volví a Space Mountain muchas veces después de esa noche, pero jamás encontré la puerta de nuevo. Pregunté a otros trabajadores más antiguos que yo, pero todos decían lo mismo: no hay ningún sótano bajo Space Mountain. Sin embargo, yo sabía la verdad. Sabía que en algún lugar, esa puerta seguía ahí, esperando. Con el tiempo, dejé el trabajo en Disneylandia. No fue solo por lo que ocurrió esa noche, pero definitivamente fue un punto de inflexión. El parque, que antes me parecía un lugar mágico, ahora me producía una incomodidad que no podía sacudirme. Pero lo que más me inquieta, y lo que todavía me despierta algunas noches en sudor frío, es algo que noté justo antes de cerrar la puerta aquella noche. Uno de los animatrónicos, una vieja versión de Mickey Mouse, estaba en una esquina, mirando directamente hacia las escaleras. Al principio, no me pareció raro, hasta que me di cuenta de que esa figura no estaba allí cuando bajé. Había aparecido después, de alguna manera. Y aunque no lo admití en ese momento, estoy seguro de que, justo antes de salir, vi cómo movía ligeramente su mano, como si me estuviera despidiendo. Desde entonces, cada vez que escucho las viejas canciones de Disney o veo una película, no puedo evitar recordar esa noche. Me pregunto si ese sótano sigue ahí, bajo Space Mountain, lleno de figuras olvidadas y risas que no deberían existir. Y lo más importante, me pregunto si algún otro trabajador ha encontrado esa puerta y si logró salir. Nunca se lo contaré a nadie de nuevo.